Hay dolores que no se gritan, se guardan. Hay preguntas que el alma lanza al cielo, y el silencio parece la única respuesta. Si alguna vez te has sentido olvidado por Dios, si has sentido que el mal triunfa, que tu fe se debilita, que clamas pero nadie responde, este mensaje es para ti. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un salmo antiguo, es un espejo del alma, una voz que habla por todos los que han sufrido en silencio. Quédate. Escucha. Permite que cada palabra de este Salmo 74 te abrace como si supiera lo que has vivido. Porque lo sabe. Y porque en cada línea hay un Salvador que también lo vivió. Salmo 74. Apelación a Dios en contra del enemigo. Masquil de Asaf. Verso 1. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Verso 2. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión, donde has habitado. Verso 3. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Verso 4. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. 5. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. 6. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Verso 7. Han puesto a fuego tu santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Verso 8. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Verso 9. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta. Ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. 10. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? 11. ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? 12. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo. Él que obra salvación en medio de la tierra. 13. Dividiste el mar con tu poder. Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Verso 14. Magullaste las cabezas del Leviatán. Y lo diste por comida a los moradores del desierto. Verso 15. Abriste la fuente y el río. Secaste ríos impetuosos. 16. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. 17. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. 18. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. 19. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Verso 20. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. 21. No vuelva avergonzado el abatido. El afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. 22. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Verso 23. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Bienvenidos a la voz de la Biblia Reina Valera 1960. Hoy no solo vamos a leer un salmo, vamos a caminar verso a verso por senderos del alma. Cada palabra que escucharás está viva, cargada de verdad, de heridas, de esperanza. Lo que sigue no es teoría, es consuelo para el que ha sido traicionado, refugio para el que ha sido herido, fuerza para el que casi se rinde. Acompáñame, porque en cada verso, algo en tu corazón va a despertar. El Salmo 74 no es simplemente un lamento, es el clamor de un alma desgarrada ante el aparente abandono, la ruina del santuario y el silencio divino. Pero a la luz del Evangelio, cada palabra encuentra eco en el Salvador crucificado, en su angustia, en su entrega y en su victoria. Verso 1. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? La cruz no comenzó en el Gólgota, comenzó en el abandono. En esa pregunta que arde, ¿por qué me has desechado? Cuando el Salvador fue colgado entre tierra y cielo, sintió el ardor del rechazo, no por falta de amor,
sino por amor perfecto. El furor no era contra él, sino contra el pecado que él decidió cargar. Aquel que era el pastor eterno se convirtió en oveja llevada al matadero. El cielo se oscureció, no por falta de luz, sino porque la justicia debía cumplirse. Él entró en la desolación para que nadie más tuviera que volver a preguntarse si fue olvidado. Dios no desechó al justo, lo entregó. Y esa entrega fue voluntaria. El dolor más agudo no fue el clavo ni la corona, sino el peso de saberse cortado del rostro del Padre. Pero aún allí, en lo más profundo del silencio, la fe del Salvador no se quebró. Porque sabía que esa ira, ese fuego, no era castigo personal, sino redención universal. Su amor fue más fuerte que el abandono. Su obediencia más firme que el dolor. Y así, el que fue herido como oveja, se convirtió en el buen pastor que nunca más dejaría a una sola oveja en el olvido. Verso 2. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla tu tribu heredera, este monte de Sión, donde has habitado. Cuando el Salvador fue levantado en la cruz, su pensamiento no estaba en él, sino en su pueblo. En aquellos por los que vino, por los que lloró, por los que clamó. Acuérdate, gritaba su alma, mientras su sangre se mezclaba con el polvo. La redención no fue una reacción, fue una promesa eterna. Desde antiguo, había sido adquirido un pueblo. Y ahora, en Sión, el monte de dolor, se consumaba la fidelidad de Dios. Aunque todo parecía ruina, el amor no fue olvidado. Y mientras colgaba en el madero, él cargaba la memoria viva de cada alma que sería alcanzada. Dios no se olvida. Aunque el alma clame con desesperación, aunque el clamor suene como reproche, el cielo escucha. El Salvador suplicó con lágrimas por aquellos que aún no lo conocían, por los que lo negaban, por los que aún se perdían. Cada palabra, cada silencio, era intercesión. Porque redimir no es solo salvar, es reclamar lo que siempre fue suyo. Él no murió por un pueblo improvisado, sino por una herencia amada. Y así, entre la cruz y la eternidad, su sangre selló para siempre que Sión no sería olvidada, aunque ardiera, sería restaurada. Verso 3. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Cuando el Salvador vio el templo profanado por corazones vacíos, lloró. Pero en la cruz, el verdadero santuario fue herido. Su cuerpo, el tabernáculo viviente, fue traspasado. El enemigo creyó que había destruido el lugar sagrado, pero no sabía que al herirlo, estaba despertando vida. El asolamiento más profundo no fue físico, fue espiritual. El pecado se creyó vencedor cuando el cuerpo fue abatido. Pero el clamor no quedó sin respuesta. El cielo dirigió sus pasos al centro del dolor, y transformó ruina en gloria. Dios no apartó sus pasos del desastre. Los dirigió directamente al centro del quebranto. Cristo no evitó la cruz, la abrazó. El mal que fue sembrado en el santuario humano, odio, orgullo, traición, fue absorbido en su cuerpo santo. Y allí, donde el enemigo creyó haber vencido, el cielo preparaba la victoria. El santuario fue despojado, pero para ser levantado en gloria 3 días después. Porque donde hay ruina, el amor de Dios reconstruye. Donde hay destrucción, Él planta resurrección. Verso 4. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. El Salvador fue rodeado por voces que lo escarnecían. No hubo reverencia, solo burla. En vez de adoración, hubo desprecio. En vez de fe, insulto. Y así, en el centro del lugar sagrado, las lenguas enemigas gritaron victoria. Pusieron señales, como si realmente hubiesen vencido. Pero mientras ellos celebraban su supuesta conquista, Cristo trabajaba en silencio la redención eterna. Cada palabra hiriente que lanzaron no pudo apagar la verdad de su amor. Las voces humanas rugieron, pero el cielo respondió con resurrección. Él escuchó las risas de sus enemigos mientras colgaba. Escuchó la ironía cruel: si eres el Hijo de Dios, bájate. Escuchó cómo las tinieblas se creían invencibles. Pero en su silencio, se estaba construyendo el reino. Aquellos que colocaron señales de muerte no sabían que él estaba sembrando vida. Su victoria no fue ruidosa, fue gloriosa. Y cuando todo pareció perdido, el Dios eterno abrió la tumba. Las divisas enemigas se derrumbaron. El reino que no se ve empezó a llenar la tierra. Verso 5. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de un bosque espeso.
Así fue el golpe contra su cuerpo, salvaje, torpe, brutal. Sin compasión, sin justicia. La cruz fue levantada con manos ensangrentadas por la maldad, como leñadores ciegos que golpean sin saber que están destruyendo. No vieron al Hijo del Dios viviente. Vieron una amenaza. Pero cada golpe fue parte de un plan eterno. Cada herida, un camino hacia la vida. Porque en su dolor, brotó salvación. Aquel bosque espeso de confusión, religiosidad y pecado fue abierto por el tronco de la cruz, y por su sangre. El hacha no es solo metálica, es espiritual. Cada traición, cada desprecio, cada golpe fue un hachazo al árbol de la vida. Pero ese árbol no cayó para quedarse muerto. Cayó para germinar en el alma humana. El Salvador fue herido, pero no vencido. Fue abatido, pero no quebrado. Fue talado, para dar fruto eterno. Y así, donde el enemigo creyó haber talado la esperanza, floreció el reino. Hoy, esa cruz que parecía ruina es el altar donde renace el alma. El golpe fue fuerte, pero la gracia fue más. Verso 6. Con hachas y martillos destruyeron todas sus tallas. Las tallas eran símbolos de comunión, de historia, de memoria divina en lo humano. El Salvador también fue destruido como si fuera solo un cuerpo, una forma más. Lo tallado por el cielo fue tratado como desecho. El martillo no solo golpeó la cruz, golpeó la imagen de la misericordia encarnada. Pero no pudieron borrar lo que él representaba. Destruyeron lo visible, sin saber que lo invisible apenas comenzaba a revelarse. La demolición fue externa, pero el reino que él llevaba dentro no podía ser quebrado. En cada golpe de martillo sobre el madero, el enemigo creyó estar destruyendo. Pero en realidad estaba habilitando el plan eterno. Aquellas tallas representaban historia, pacto, belleza, así también fue su cuerpo, diseñado desde antes del tiempo, preparado como sacrificio vivo. Destruirlo fue permitir que su sangre hablara más fuerte que cualquier decoración. El templo visible se derrumbó, pero el acceso al Padre fue abierto. Así, la cruz no fue el final del arte de Dios, fue el inicio de su mayor obra maestra. Verso 7. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. El fuego no solo destruye, también revela. Cuando su cuerpo fue entregado, el verdadero santuario fue ofrecido. No fue madera lo que ardió, fue el amor eterno sosteniéndose bajo el juicio. Profanaron lo más sagrado, lo arrojaron al polvo. Pero él, siendo puro, se dejó tratar como impuro. El santuario de Dios caminaba entre hombres, y ellos no lo reconocieron. Lo echaron a tierra, sin saber que esa tierra sería el umbral del cielo. Profanar el nombre de Dios no fue solo escupirlo, fue rechazar su compasión. Aquel que vino a restaurar el tabernáculo fue herido como blasfemo. Pero su gloria no dependía de reconocimiento humano. El fuego que consumió el santuario era el mismo que purificaba el camino. Cuando lo echaron a tierra, él levantó esperanza. Porque donde el hombre ve cenizas, Dios ve cimiento. El tabernáculo caído se convirtió en templo viviente, en millones de corazones redimidos. Verso 8. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez, han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. El Salvador vio la intención detrás de cada acto. No solo quemaron lugares, intentaron aniquilar la memoria de Dios. Quisieron acabar con el eco de su nombre, con la cultura del reino. Pero la memoria de Dios no habita solo en estructuras. Habita en el alma que cree, en el corazón que se rinde. Intentaron silenciar la fe. Pero cuanto más quisieron destruir, más el cielo encendía las brasas ocultas del Evangelio. La cruz parecía derrota, pero era un incendio que ardería por toda la tierra. El plan de erradicar a los suyos fue antiguo. Desde antes de la cruz, el infierno susurraba «Destrúyelo todo». Pero no sabían que cuanto más arrasaban, más fuerte se sembraba la semilla. Jesús sabía que su muerte sería semilla multiplicada. Por eso no respondió al fuego con fuego, sino con entrega. Quemaron sinagogas, pero no pudieron apagar la voz que hablaba en ellas. Esa voz sigue viva, porque lo que fue escrito en fuego, quedó tatuado en el espíritu de sus hijos. Verso 9. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Cuando el Salvador fue clavado, parecía que toda profecía había fallado. No había señales en el cielo, no quedaban profetas en pie, todo estaba oscuro.
Así se siente el alma que ha perdido su dirección. El silencio del cielo pesa más que el ruido del infierno. Pero aún en ese abismo, él confió. Porque sabía que el cumplimiento no necesitaba palabras nuevas, solo fidelidad perfecta. Su vida fue la profecía encarnada. Y aunque todo pareciera estancado, él caminaba en el tiempo exacto del cielo. La ausencia de señales no es ausencia de propósito. En la cruz, el tiempo no se detuvo, se cumplió. Lo que para otros era incertidumbre, para él era cumplimiento. El clamor ¿hasta cuándo? No fue evadido, fue contestado con su resurrección. Aun cuando no hay visión, él sigue viendo. Cuando no hay palabra, él sigue siendo la palabra. En los silencios más largos, la fe se purifica. Y él lo vivió. Por eso hoy, cuando el alma grita no entiendo, él responde pero yo sigo contigo. Verso 10. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? La cruz fue el punto más alto de la afrenta. El enemigo no solo quería matar, quería humillar. Quería reírse del dolor, hacer espectáculo del Salvador. Pero cada burla fue transformada en propósito. Cada palabra de escarnio se volvió testimonio de victoria. Porque mientras el mundo se burlaba, el cielo preparaba su trono. No fue perpetua la blasfemia, fue temporaria la mentira. El nombre que fue pisoteado, hoy es exaltado sobre todo nombre. El silencio fue vencido. El angustiador, derrotado. El Salvador escuchó las blasfemias y no se defendió. No por debilidad, sino por amor. Porque la afrenta no lo definía, la obediencia sí. Cada palabra hiriente cayó como clavos en su alma, pero no logró romper su fe. Él sabía que el nombre del Padre sería vindicado. Que su causa no sería olvidada. Por eso, cuando el mundo se pregunta ¿hasta cuándo?, él extiende su mano y responde, hasta que todo se cumpla. Y en él, todo se cumplió. Verso 11. ¿Por qué retraes tu mano, aun tu diestra? Sácala de tu seno y destruye. En la cruz, todo parecía silencio. Aquel que multiplicó panes y sanó enfermos ahora colgaba sin defensa. La mano que calmó tempestades, ahora estaba clavada. La diestra que resucitó muertos, parecía retraída. Pero lo que parecía debilidad, era entrega voluntaria. No usó su fuerza para escapar, porque usó su amor para vencer. No sacó su diestra para destruir, sino para cargar. El silencio de su poder era el grito de su gracia. Y aunque muchos pidieron venganza, él ofreció redención. El clamor humano quiere intervención inmediata. Pero Dios no actúa por impulso, actúa por propósito. La mano de Cristo no fue retraída por falta de poder, sino por abundancia de misericordia. Porque si hubiese destruido, no habría redención. Su diestra no se levantó en juicio, sino que se dejó levantar en la cruz. Allí, el Salvador enseñó que a veces Dios se queda quieto, no por debilidad, sino por amor. El verdadero poder no siempre ruge, a veces sangra. Verso 12. Pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. En medio del Gólgota, cuando todo parecía caos, el Rey seguía reinando. Su trono era una cruz, su corona una de espinas, su cetro, un clavo. Pero aún así, él seguía siendo Rey. Desde antiguo estaba escrito que su gobierno no sería como el de este mundo. No vino a conquistar por fuerza, sino por entrega. Y en medio de la tierra, entre cielo y humanidad, obró salvación. Su reinado no fue reconocido por hombres, pero fue sellado en eternidad. Aquel que se dejó colgar, lo hizo para levantar al mundo. El alma que clama en dolor necesita recordar quién es su Rey. Jesús no fue improvisado en la cruz, fue anunciado desde antiguo. Él no perdió el control, lo entregó. Porque la verdadera realeza no se defiende, se sacrifica. Y en medio de la tierra, mientras todos veían un condenado, el cielo veía un cordero. La obra más poderosa no fue levantar ejércitos, sino abrir el camino al Padre. Hoy, esa cruz sigue proclamando, el Rey reina, aunque sangra. Verso 13. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. El Salvador no solo caminó sobre las aguas, atravesó las profundidades de la muerte. El mar del juicio, del pecado, del abandono, fue dividido por su obediencia. Y en lo oculto, mientras su cuerpo yacía, él quebró la cabeza del dragón antiguo. El monstruo no era físico, era espiritual.
Y allí, donde nadie podía entrar sin ser tragado, entró el Hijo del Hombre. No con armas, sino con su vida. En las aguas del juicio, Él venció. El mar representa el caos, lo indomable, lo impredecible. Cristo entró al caos para traer orden. En la cruz, se lanzó a las aguas profundas, donde el alma humana no puede nadar. Allí, rompió la cabeza del enemigo, desarmó acusaciones, y sacó al cautivo. Nadie más podría haber sobrevivido esa batalla. Pero Él no solo sobrevivió, resucitó. La cruz fue el borde del mar. La tumba fue su fondo. Pero la resurrección fue la orilla de la eternidad. Verso 14. Magullaste las cabezas del Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. El Leviatán es símbolo del caos primordial, del terror espiritual. En la cruz, Cristo lo enfrentó sin espada. Fue herido, sí, pero también fue vencedor. Magulló la cabeza del enemigo no con violencia, sino con obediencia. Lo que parecía derrota fue juicio silencioso. Y en su victoria, alimentó a los hambrientos de esperanza, a los rotos del alma. En el desierto de la humanidad, su carne ofrecida se volvió pan vivo. El monstruo cayó, y el mundo se levantó. Dios no solo venció al Leviatán, lo expuso. En la cruz, el Salvador despojó a los principados y los exhibió públicamente. Lo que estaba oculto fue revelado. Lo que atemorizaba, fue desenmascarado. Y con su cuerpo roto, alimentó al mundo. Porque solo Él pudo convertir la herida en mesa, la sangre en vino, el quebranto en comunión. En el desierto del alma, su victoria sigue nutriendo. La serpiente fue aplastada, y la gloria de Dios se extendió sobre los sedientos. Verso 15. Abriste fuente y río, secaste ríos impetuosos. Cuando el Salvador fue herido, de su costado salió sangre y agua. Una fuente brotó del dolor. No era solo un símbolo, era vida nueva. Aquel río eterno que el Edén perdió, Él lo volvió a abrir. Mientras los ríos impetuosos de juicio eran detenidos, uno de misericordia comenzó a correr. El desierto se volvió fértil. El alma sedienta encontró alivio. Donde antes todo era sequía, brotó gracia. El agua viva no vino de pozos, vino de la herida de un Salvador. Los ríos de destrucción fueron frenados por un solo acto de amor. La cruz fue represa para el juicio, y manantial para el perdido. Jesús no necesitó construir canales, abrió su costado. Y de allí fluyó un río que no deja de correr. A los que estaban ahogándose en culpa, les dio respiro. A los que tenían sed de justicia, les ofreció agua viva. En su quebranto, nacieron fuentes. Su dolor se volvió cauce. Y hoy, su río sigue fluyendo, sanando, levantando, rescatando. Verso 16. Tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol. En el monte del Calvario, cuando el sol se oscureció y la tierra tembló, no fue caos, fue cumplimiento. El Salvador sabía que el día y la noche no eran enemigos, sino parte del plan. Aunque la noche parecía interminable, el día ya estaba escrito. Aún clavado, Él sostenía la luna y el sol. Porque nada se escapa de sus manos, ni siquiera la oscuridad. La noche no lo venció. Fue su escenario. Y cuando todo parecía apagado, el amanecer rompió la tumba. El alma rota olvida que la noche también le pertenece a Dios. Pero el Salvador no olvidó. En la hora más oscura, no perdió la certeza de quién era el dueño del tiempo. Todo le obedecía. Aún el dolor estaba bajo su autoridad. La noche de la cruz fue profunda, pero no infinita. Porque el Dios que pone el sol también limita las tinieblas. Y si Él estableció el día, también sabe hasta cuándo durará tu noche. Verso 17. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno tú los formaste. El Salvador sabía que todo tiene un ciclo. Que hay inviernos donde parece que todo muere, y veranos donde la vida renace. La cruz fue su invierno, crudo, seco, hiriente. Pero Él no desesperó. Porque en su alma ya ardía la promesa del verano, la resurrección. Nada ocurre fuera de su temporada. Aún el sufrimiento más grande está dentro de un tiempo limitado. Cristo atravesó el invierno de la muerte para ofrecernos la primavera de la vida eterna. Dios no improvisa con los tiempos. El Salvador fue sembrado como semilla en invierno, para resucitar en gloria eterna. Él sabía que su sangre, aunque parecía caer en tierra estéril,
daría fruto a su tiempo. Y lo dio. Hoy, si tu alma siente frío, recuerda que el invierno no es el final. Jesús cruzó las estaciones, soportó el hielo del rechazo, para que tú florezcas a su sombra. Él marcó los tiempos, y tu historia no terminará en el frío. Verso 18. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. El Salvador oyó el eco del desprecio. Lo afrentaron, lo escupieron, lo negaron. El nombre que es sobre todo nombre fue ultrajado por labios humanos. Pero no respondió con furia, sino con perdón. Cada blasfemia fue absorbida en silencio. Porque más que venganza, su deseo era redención. No olvidó las afrentas, las cargó. No ignoró la blasfemia, la venció. En el madero, él escuchaba el odio, pero respondía con amor eterno. El pueblo insensato no reconoció la gloria que estaba frente a ellos. Pero Cristo no dejó de amarlos. Porque su amor no depende del entendimiento del otro, sino de su propia naturaleza. Él fue afrentado, sí, pero eligió amar aún a quienes blasfemaban. ¿Quién ama así? Solo Él. Y hoy, cuando alguien lo niega, Él no lo destruye, lo espera. Porque cada alma que lo maldice, aún puede ser alcanzada por esa gracia que no se cansa. Verso 19. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. La tórtola es símbolo de ternura, de inocencia. En la cruz, el Salvador fue esa tórtola. No se defendió. No se resistió. Se ofreció. Y aunque fue entregado en manos de fieras, no fue olvidado. El Padre lo vio. Lo sostuvo en silencio. Y aunque parecía solo, nunca lo estuvo. Su alma afligida clamaba por todos los afligidos. Y en esa entrega, se selló la promesa, que nunca serás olvidado, ni abandonado. Jesús fue afligido para que nadie más lo esté en soledad. Fue rodeado de lobos para rescatar a ovejas. Su alma fue traspasada para salvar la tuya. Y cada vez que el alma humana clama, no me olvides, Él responde, te tengo grabado en mis manos. En Él, los afligidos tienen un refugio. Él no olvida. Él no desecha. Aun cuando todo parezca perdido, Él sigue mirando, y sosteniendo. Porque Él también fue la tórtola herida, que resucitó para levantar a los caídos. Verso 20. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Cuando Jesús fue colgado, el pacto fue recordado. No el de palabras, sino el de sangre. Miró al cielo y supo que su entrega no era en vano. Porque los lugares tenebrosos existen, pero también existe el pacto. Y ese pacto no fue escrito con tinta, sino con su vida. Allí donde la violencia grita, el pacto susurra, yo sigo aquí. El mundo sigue oscuro, pero la luz ya fue encendida. El pacto sigue de pie, y tiene nombre, Jesús. El Salvador descendió a los lugares tenebrosos, para alumbrarlos. No les temió. Los confrontó con amor. Porque donde hay violencia, Él trajo paz. Donde hay odio, Él sembró gracia. Él no vino a romper el pacto, vino a cumplirlo. Y cuando el alma humana se encuentra con el horror de su propio vacío, el pacto lo cubre. Porque no se basa en lo que hacemos, sino en lo que Él hizo. Su cruz es la firma eterna del Dios que no olvida. Verso 21. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alaben tu nombre. En la cruz, Jesús llevó la vergüenza del mundo. Aquel que nunca pecó, fue contado entre criminales. Fue abatido sin causa, afligido por el peso de otros, y menesteroso en todo sentido. Pero no se rindió. Porque sabía que su humillación abriría la puerta a la dignidad eterna de los suyos. El que fue expuesto, hoy cubre a los expuestos. El que fue avergonzado, levanta al abatido. Porque en su entrega, la vergüenza fue derrotada. Y ahora, aun en la aflicción, podemos alabar su nombre. Cristo fue tratado como indigno para que tú nunca más te sientas olvidado. El afligido no es invisible para Dios. El menesteroso no es desechado. Jesús se hizo uno con ellos. Y desde su despojo, nació una alabanza imposible de callar. La cruz fue vergüenza, pero también fue consagración. Hoy, el que se siente derrotado puede acercarse y hallar valor. Porque hay un lugar junto a él donde el dolor se transforma en canción. El abatido ya no vuelve en silencio, vuelve cantando.
Verso 22. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. El Salvador, colgado entre el cielo y la tierra, guardó silencio, pero su causa hablaba. Cada clavo era argumento, cada herida era evidencia. No se defendió con palabras, se defendió con amor. El insensato se burló, pero no pudo detener la redención. La causa no fue olvidada. Fue abrazada. Aun cuando todo gritaba injusticia, él sabía que el Padre miraba. Y desde lo alto, su sangre no clamó venganza, clamó perdón. Esa fue su defensa. Ese fue su triunfo. En este mundo de juicio rápido y corazones fríos, el Salvador fue injuriado sin razón. Pero no bajó la cabeza por humillación, sino por intercesión. No suplicó por justicia para él, sino para los que lo herían. Su causa no era personal, era eterna. Se levantó, no con espada, sino con obediencia. Y hoy, cuando clamas levántate, Dios, recuerda que Él ya lo hizo. En la cruz. En la tumba vacía. Y en cada alma que Él defiende sin cesar. Verso 23. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. El Salvador oyó cada grito de burla, cada voz que escupía odio. No las olvidó, las perdonó. Y aun mientras lo acusaban falsamente, intercedía por ellos. El alboroto humano no apagó su paz interna. Sabía que no luchaba contra carne, sino contra un enemigo más profundo. Y mientras los hombres se levantaban en rebelión, él se levantaba en redención. El ruido no lo distrajo. Su propósito era más fuerte. El clamor de sus enemigos fue absorbido, para que tú hoy tengas paz. En medio del escándalo humano, Dios no olvida su pacto. Las voces se alzaron para burlarse de él, para desafiar su divinidad. Pero el Salvador no bajó a silenciarlos, subió en obediencia para salvarlos. Él no responde al alboroto con destrucción, sino con gracia. El que fue insultado no cayó con gritos, lo hizo con redención. Y aún hoy, cuando las voces del mundo se levantan contra él, sigue respondiendo con la cruz. No olvida, pero no condena. Ama. Cuando el enemigo entró al santuario, creyó que el fuego destruiría todo. Pero no sabía que el santuario verdadero no era de madera ni de oro. Era carne y hueso. El templo real caminaba entre ellos. Y aunque lo echaron a tierra, Dios lo levantó en gloria. Hoy, cada corazón que lo recibe se convierte en nuevo templo. Lo que fue destruido en lo visible, fue multiplicado en lo eterno. Porque lo que se quema por fuera, Él lo restaura por dentro. Cuando el enemigo blasfema, no lo hace contra un nombre vacío, sino contra el Dios vivo. Pero ese Dios no responde con ira inmediata, responde con redención estratégica. En la cruz, Jesús no se defendió, se ofreció. Permitió que su nombre fuera pisoteado para levantar el nombre del caído. Y aunque parezca que el mal grita más fuerte, Él sigue reinando en silencio. La blasfemia no detiene su propósito. Solo revela cuán glorioso es su perdón. Dios no olvida a su congregación. Cuando su Hijo fue crucificado, parecía que el pueblo quedaba sin pastor. Pero Él era el Cordero, y también el pastor. Fue herido por sus ovejas, y por ellas se ofreció. Su sangre selló la promesa de que ninguna alma sería dejada atrás. La congregación de sus redimidos no fue olvidada en el Getsemaní, ni en el Gólgota. Fue comprada, con precio eterno. Y aunque parezca dispersa, Él la recoge una a una, con manos traspasadas. El Salmo 74 es un grito, un reclamo, una herida abierta. Pero también es un eco del Gólgota. Allí, donde el templo fue quemado, el Salvador fue ofrecido. Donde hubo afrenta, hubo entrega. Donde hubo silencio divino, hubo obediencia humana. Cristo vivió cada línea de este salmo en carne viva. Lo hizo para cargar con nuestro dolor, para enfrentar nuestra ruina, para levantar nuestra esperanza. Hoy, su cruz responde cada pregunta. Su sangre escribe nuevas promesas. Y su amor, lo llena todo. Cerremos esta enseñanza con una oración. Señor eterno, Dios de los pactos que no fallan, hoy elevo esta oración con el alma desnuda y el corazón temblando. Porque hay momentos en los que todo parece desmoronarse, cuando el mal ruge más fuerte que la fe, y las voces del enemigo suenan más reales que tu promesa. Pero en medio de ese ruido, yo clamo tu nombre. Porque aunque muchos han destruido lo santo, tú sigues siendo santo.
Aunque la injusticia ha profanado lo sagrado, tú permaneces fiel. Hoy te presento cada alma que se siente abandonada, cada corazón que llora en silencio, cada persona que ha sido herida dentro de su propio santuario. Mira al abatido, Señor. No lo dejes avergonzado. Mira al que ya no tiene fuerzas para clamar, pero que con su silencio grita. Tú conoces cada herida, cada recuerdo que pesa, cada rincón quemado del alma. Acuérdate, Señor, de tu pacto eterno. De ese pacto sellado con la sangre de tu Hijo. Aun cuando el mundo te blasfema, tú sigues amando. Aun cuando el fuego arrasó lo que era sagrado, tú restauras. Aun cuando el alma se siente devorada por fieras invisibles, tú defiendes. Porque tú no olvidas al afligido. No abandonas al menesteroso. Y aunque las tinieblas parezcan cubrirlo todo, tú sigues alumbrando con la llama que nunca se apaga. Gracias, Señor, porque aun cuando todo parece perdido, tú te levantas. Porque donde hay ruina, tú plantas esperanza. Donde hay odio, tú siembras perdón. Porque sigues siendo nuestro Dios, y nosotros, seguimos siendo tuyos. Recibe nuestra alabanza en medio del dolor. Recibe nuestra gratitud en medio de la batalla. Porque aunque tiemble la tierra, nuestra confianza está en ti. No por lo que vemos, sino por lo que tú has dicho. Porque en la cruz, todo lo que hoy vivimos ya fue vencido. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si fue de bendición para tu vida, te invitamos a seguir explorando más contenido aquí en La Voz de la Biblia, Reina Valera, 1960. Cada palabra, cada reflexión, busca acercarte más al corazón de Dios y a la verdad eterna de su palabra. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras publicaciones. Si tienes alguna petición de oración, una inquietud, o deseas compartir cómo Dios ha hablado a tu vida, te leemos con gusto en los comentarios. Este espacio también es tuyo. Gracias por ser parte de esta comunidad que ama la Escritura y exalta a Jesucristo, nuestro Salvador. Dios te bendiga grandemente.